want to welcome our visitors here. Queremos darle la bienvenida a nuestros visitantes, a nuestros hermanos y hermanas que nos están visitando en este día, To Eternal Gospel of Seventh-day Adventist Believers. a la Iglesia del Evangelio Eterno de Creyentes Adventistas del Séptimo Día. We have a study guide for the sermon. Tenemos un bosquejo de estudio del sermón And it's going to be outside y un diácono encargado, tal vez el hermano Fredis, in the foyer. va a estar en la parte de atrás haciéndole llegar una copia por familia, porque tenemos las copias están limitadas, lamentable. No esperábamos. We didn't expect so many people today. Yeah. Okay. Only 5 loaves and 3 fishes. Ajá, solamente 5 panes y 3 peces, así que vamos a ver si lo podemos multiplicar. So we ask that you get 1 copy per person, Así que por familia. per family. Yeah, una copia por familia, ustedes se la pueden llevar. While Freddie's going into that, we're going to look at, this is going to be part 5, Esto sería la parte número 5, coming out of Babylon. saliendo de Babilonia. Gracias, hermano. I just need 1 copy. Yeah, thank you, brother. Thank you. Coming out of Babylon, part 5. Parte número 5, saliendo de Babilonia. Ya hemos tenido 4 partes previas. In this study, En este estudio, mis queridos hermanos, we will see a pattern in the scriptures. vamos a ver una similitud en las escrituras, We will see a pattern that's in the scriptures. que está en las escrituras, And we will see that this pattern is repeated. y vemos que este patrón se repite una y otra vez. So let's go in our Bibles to Daniel chapter 9. Vayamos a nuestra Biblia en Daniel capítulo 9, Daniel chapter 9, just a little Bible study. un pequeño estudio bíblico, mis queridos hermanos, That's why I don't really have a PowerPoint, because it's going to be a simple Bible study out of the Bible. y es por eso que hoy no tenemos un PowerPoint, porque va a ser un estudio simple sacado de la palabra de Dios directamente, Daniel chapter 9, we want to look at verses 1 through 2. y leemos una vez más los textos 1 y 2 de Daniel capítulo 9. Go ahead, Brother John. Dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Thank you, Brother John. Daniel understood in the first year of Darius the Median En el primer año entendió Daniel de Darío el Medo that the 70 years were to be finished. que los 70 años iban a llegar a una terminación. Now, how did Daniel know about the 70-year prophecy? ¿Cómo sabía Daniel acerca de la profecía de los 70 años? What does the Bible say? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Who was he studying? Which author was he studying? ¿Qué autor o qué libro él estaba estudiando? Jeremiah. Ujú. So he understood from studying the prophecies of Jeremiah Así que él entendió al estudiar las profecías de Jeremías that the 70 years would be up for the Babylonian captivity for God's people. que sería el período de la cautividad babilónica para el pueblo de Dios. Now, if you go to Jeremiah chapter 25, Cuando vamos a Jeremías el capítulo 25, por ejemplo, Jeremiah chapter 25, verses 11 through 14. y leemos los versículos del 11 al 14. 25. Jeremías 25, abramos nuestras Biblias, mis queridos hermanos, para que así juntos podamos leer la escritura, aquellos que puedan. Jeremías 25, versículo 11, 25, 11. 11 through 14. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuántos años? 70 años. Ahí está el mismo cómputo que leímos en Daniel 9, 1 y 2. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Aquí está hablando Jehová a través del profeta Jeremías. Ha dicho Jehová: y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Versículo 14 nos dice: porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes,
y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Okay, so how many years Jeremiah said that God's people would be in Babylonian captivity? ¿Cuántos años dijo Dios a través de Jeremías que el pueblo de Israel iba a estar cautivo en Babilonia? ¿Cuántos? 70 years. All right. Keep that 70 years. Mantenga esos 70 años en mente, por favor. This is what you're going to see. Lo que vamos a ver, hermanos, The Bible repeats itself que la Biblia se repite a sí mismo in a bigger scale. en una escala mayor. I'm just going to give you, just to give you heads up, the 2300 days is based on a pattern in Scripture. Los 2300 días, para que ustedes tengan una forma más amplia en sus mentes, está basada en un patrón basado en las 70 semanas. Just to give you a heads up, God gives a prophecy. Dios da una profecía. The people of God are in that time period according to the prophecy. El pueblo de Dios juega un papel importante en esa profecía. They come out of the captivity, whether it's Egyptian or Babylonian, Salen de la cautividad, por ejemplo, bien sea egipcia o babilónica, and the sanctuary is restored. y el santuario es restaurado. This is the pattern in prophecy. Este es el patrón que da la profecía bíblica. You're going to see that in two other cases. Lo vamos a ver en dos ocasiones más, en dos casos diferentes. Go to Jeremiah chapter 29. Vayamos a Jeremías 29, por ejemplo, Jeremiah chapter 29. We want to look at verse 10. y vamos a leer el versículo 10. Jeremías 29, 10. Dice la escritura: porque así ha dicho Jehová, o porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Okay. Again, 70 years. Una vez más vemos el periodo profético de 70 años. 70 years God's people were to be in Babylonian captivity. 70 años el pueblo de Dios iba a estar en cautiverio babilónico. Let's go to another passage of scripture. Vayamos a otro pasaje bíblico. Zechariah chapter 1. Zacarías el capítulo 1. Zechariah chapter 1, and we want to look at verse 12. Y vamos a leer el versículo 12. Zacarías capítulo 1 y leeremos el versículo 12. Dice así: respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Again, what do you see in this passage? Otra vez más, ¿qué vemos en este pasaje bíblico? Now, let me ask you a question. Déjeme hacerle una pregunta, hermanos. Have we ever heard that number of years being repeated in prophecy before? ¿Hemos escuchado este número de años repetirse en profecía anteriormente? We have. Sí, Señor. We'll see that in a minute. Lo vamos a ver a continuación. We'll see that in a minute as we turn to the scripture. So, did Darius give the decree for the people of Israel to leave Babel? When? Did Darius give the Oh, decree? Darío dio un decreto para que el pueblo de Israel saliera de Babilonia. No, he didn't. No, It wasn't Darius. no fue Darío. Anyone can tell me who that king was that gave ¿Quién the me decree? puede decir quién fue ese rey que dio ese decreto para que el pueblo de Israel saliera de Babilonia? ¿Quién? Artaxerxes. No, it wasn't Xerxes. No. Someone gave the decree for Israel to leave Babylonian captivity. Alguien dio el decreto para que el pueblo de Israel saliera del cautiverio babilónico. No, brother. No, that was in the days of Queen Esther. Eso fue en los días de la reina Esther. All right, let's go back to the Bible. Vayamos a la palabra del Señor.
Es bueno conocer estos detalles, hermano. That was a bonus question. Era una pregunta que le iba a dar un bonus a usted, pero nadie la pudo responder. That was an extra question in test exam. Era una pregunta para probar un examen de prueba. Todos lo fallaron. I threw a curveball at you. Dario. It's not Darius. All right. Eso fue una curva que les tiramos, hermano, y nadie la pudo batear. What she said? ¿Ah? Nebuchadnezzar. No, it wasn't Nebuchadnezzar. No, no fue Nabucodonosor. All right. Well, it's all right, brothers and sisters. It's okay. We're going to go into the Word. Vamos a llamar a la palabra del Señor. We're going to go into the Word. Okay, so Daniel chapter 9, we see that Daniel studied the 70 years of Babylonian captivity, Vimos right? en Daniel capítulo 9 que el profeta Daniel estaba estudiando el tiempo profético que Dios le había dado a través de Jeremías, el tiempo que el pueblo de Israel estaría cautivo en Babilonia. Go to 2 Chronicles. Vayamos a Segunda de Crónicas, hermanos. 2 Chronicles chapter 36. Segunda de Crónicas 36. 2 Chronicles chapter 36. 36 de Segunda de Crónicas. We're going to find out who gave the decree Y vamos a ver quién fue el que dio el decreto to give the people of Israel the opportunity to leave Babylon. que le daba al pueblo de Israel la oportunidad de salir de Babilonia. Go to 2 Chronicles chapter 36 verses 22 through 23. Versículos 22 y 23. Dice el Señor. Ready? Go ahead. Segunda de Crónicas 36, right? Chapter 36 verses 22. Versículo 22 y versículo 23 del capítulo 36 de Segunda de Crónicas. Dice, mas al primer año de Ciro, ¿quién? Rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. You said, sir? Okay, I'm sorry. I take that back. Ella dijo Ciro, pero no, parece que el hermano Joel no le escuchó. Ajá. So I take that back. You got it right. Así que estuvo en lo correcto, hermana Onyx. Okay, so it was Cyrus. Fue Ciro. Cyrus gave the command. Ciro fue el que dio el decreto. But let me ask you a question. How did Cyrus know that he was the one to give the command? Y déjeme hacer una pregunta. ¿Cómo sabía Ciro que él era el escogido para dar ese decreto? How did he know that? ¿Cómo él lo sabía? Through Prophet Daniel. Okay, Prophet Daniel, very good. Muy bien, el profeta Daniel. Now, let's go to the next question. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Which prophecy ¿Cuál profecía, did Daniel show Cyrus that he was to do that? cuál profecía le mostró Daniel a Ciro que él iba a ser el instrumento por Dios para firmar ese decreto? What prophet? ¿Cuál profeta? What prophecy or what prophet? What prophet? ¿Cuál profeta? There you go. Isaías. El profeta Isaías fue el instrumento que Dios usó para mostrarle eso a Ciro. Let's go to Isaiah. The brother said Isaiah. El hermano dijo Isaías, muy bien, Isaías. Isaiah chapter 44. Vayamos a Isaías 44. Isaiah chapter 44, Isaías 44. verses 26 to 28. Y leemos los versículos 26 al 28. Isaías 44, versículos 26 al 28 nos dice, yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar,
que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. So Cyrus Así que Ciro, mis hermanos, was predicted by Isaiah fue predicho por Isaías to rebuild the temple in para Jerusalem. ser el instrumento para dar la orden de reedificar el templo que estaba en ruinas en Jerusalén. Cyrus Ciro was the one that was to give the decree era el que debía de dar el decreto for Israel to leave Babylon. para que Israel abandonara o saliera de Babilonia. Now let's look at verse 27. Vayamos al versículo 27. Same chapter 44. Ajá. Versículo 27 del 44 que leímos. Verse 27. Go ahead, read it. brother. Dice que dice a las profundidades, secaos y tus ríos haré secar. So what does the Bible say? It says that the rivers would be dried up, right? Dice la Biblia que los ríos se iban a secar, ¿sí o no? Now what river, brothers and sisters, went under the city of Babylon? ¿Qué río pasaba por el medio de la ciudad de Babilonia? ¿Cuál río? ¿Cuál río, hermanos? This is a Bible class today, huh? Was that? Euphrates. said- Euphrates. Yep, Euphrates. Ajá. The brother's right. It's the river Euphrates. El río Éufrates, mis queridos hermanos. Cyrus Ciro directed the water of Euphrates dirigió las aguas o los desvió las aguas del río Éufrates out of the way of Babylon fuera del caudal que corrían y que entraban a la ciudad de Babilonia. History says he was outside the city of Babylon for about 7 years. La historia dice que Ciro se encontraba fuera de las ciudades de Babilonia por un periodo de 7 años. He had his engineers dig trenches so the water would be redirected out of the city of Babylon. Tenía sus ingenieros, hermano, construyendo o excavando canales para poder desviar el cauce del río Éufrates que entraba directamente al centro de la ciudad de Babilonia. Then Cyrus had the troops march in the dry beds of where the river Euphrates was, Ok, y posteriormente, cuando esa obra fue terminada, Ciro, el rey Ciro, dirigió a sus ejércitos que marcharan por en medio de ese río, que ya no era río porque ya se había sido desviado su cauce, que entraba a la ciudad de Jerusalén, de Babilonia. and that's how they captured the city of Babylon. Y fue de esa manera como ellos lograron cautivar la ciudad de Babilonia. Now, before we continue, brothers and sisters, Antes de que podamos continuar, queridos hermanos y hermanas, there also is another spiritual river, Euphrates. también la Biblia habla de un río espiritual o simbólico, Éufrates. Go to Revelation chapter 16. Vayamos a Apocalipsis capítulo 16. Revelation chapter 16. Apocalipsis 16. And let's look at verse 12. Y leamos el versículo 12. Revelation chapter 16 and verse 12. Apocalipsis 16, 12 nos dice la escritura, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Cuál río? Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. So notice the Bible tells us Noten que la Biblia nos dice, the river Euphrates was dried up. el río Éufrates se secó That the kings of who? The east. para que los reyes de dónde? Del oriente. O para los reyes del oriente. Now, which direction did Cyrus come from? ¿De qué dirección vino Ciro a Babilonia? From the east. Del oriente, mis hermanos. See, Cyrus was a representation of Christ. O sea que Ciro era como una representación de Cristo. And Christ would deliver his people Cristo libertaría a su pueblo from that spiritual city called Babylon. de esa ciudad espiritual llamada Babilonia. But notice the Bible says the water would be dried up. Noten que la Biblia dice que el agua se iba a secar. But what does water represent? ¿Y qué representa el agua en profecía bíblica?
Babylon's system would be dried up in its support. El sistema babilónico se secará y será secado por falta de apoyo. See what God did in Daniel, the book of Daniel, Lo que hizo Dios en el libro de Daniel, mis queridos hermanos, which is regional, que es regional, geographical, geográficamente hablando, he takes it and puts it in Revelation and makes it symbolic. Él lo saca, esa enseñanza de Daniel, y la coloca en el libro de Revelaciones o Apocalipsis de una forma simbólica. That's why you have to understand Daniel to understand Revelation. Y es por eso que nosotros necesitamos entender el profeta Daniel para así poder entender el libro de Apocalipsis. So no, we saw that it was Cyrus that gave the decree for Israel to leave Babylon. Así que vemos que Ciro fue el que dio el decreto para que el pueblo de Israel pudiera salir de Babilonia. And you're saying, well, Joel, why are you going through all these scriptures? Y usted se estará preguntando, hermano Joel, ¿por qué usted está leyendo todos estos pasajes bíblicos? We want to lay a foundation. Para poder colocar una firme plataforma. By history, we can determine where we are in the point of time. Por estudiando la historia podemos determinar en qué periodo de tiempo nosotros estamos viviendo. Go back to Isaiah chapter 45. Vayamos de nuevo a Isaías 45. Isaiah chapter 45, let's look at verses 1 through 3. Y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 3. Isaías 45. Apunten en sus libretas aquellos que les gusta apuntar para que así los puedan estudiar más detenidamente en sus hogares. Isaías 45, versículo del 1 al 3 nos dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Versículo 2: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Versículo 3: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Amén. Gloria al Señor. Brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, what you can understand from prophecy, lo que podemos aprender de la profecía bíblica, once God says una vez que Dios lo dice, it, it is done. se cumple o tenemos que darlo por sentado. What you understand from the prophecies in Daniel Revelation, Lo que nosotros entendemos de las profecías de Daniel y Apocalipsis, you can trust the word of God. podemos confiar completamente en la palabra de Dios. The Bible says La Biblia dice that his word will not return to him void. que la palabra de Dios no regresará a él vacía. So you can trust the word. Así que podemos confiar en su palabra. Prophecy shows me that I can trust God even when things don't seem to be all right. La profecía nos dice que podemos confiar o nos enseña a que debemos de confiar en Dios aunque todas las cosas no marchen bien. Prophecy establishes the faithfulness of God. Hermanos, la profecía establece la fidelidad de Dios, The character of God. el carácter de Dios. God is faithful, Dios es fiel and you could trust in that. y podemos confiar en eso. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Así es, gloria al Señor. So we see Cyrus was the one that was to bring the end of Babylonian captivity. Ya pudimos darnos cuenta a través de estos cortos pasajes bíblicos que Ciro fue el instrumento que Dios usó para terminar con el cautiverio de Israel en Babilonia. Let's look at Zechariah. Vayamos al libro de Zacarías. We want to go to Zechariah, and I know we're going through scriptures, but we want to establish a foundation here. Entendemos que estamos estudiando varios textos bíblicos, pero queremos poner una fuerte base sólida. Zacarías. A second, brother. Let's look at Zechariah. We want to look at chapter 4. Vayamos al capítulo 4 de Zacarías.
Zechariah chapter 4. Capítulo 4, mis queridos hermanos. Let's look at verse 9. Y leemos el versículo 9 de Zacarías 4. Dice, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Notice that the command was to lay the foundation of the temple. Noten que el mandamiento contenido en este versículo 9 habla del cimiento de la casa de Jehová que iba a ser echado. Notice that Zerubbabel laid the foundation for the temple of God. Noten que Zorobabel fue el que colocó ese cimiento para la casa de Jehová. The coming out of Babylon El salir de Babilonia, mis queridos hermanos, is always tied siempre está enlazado with the laying of the sanctuary service. con el colocar la base del servicio del santuario. ¿Escucharon eso, hermanos? Repito, el salir de Babilonia siempre está enlazado, oigan bien, con el servicio del santuario. Now, let's look at something else with the coming out of Babylon. Veamos otros textos más con la salida de Babilonia. Notice the Zechariah chapter 2. Noten lo que dice Zacarías capítulo 2. Look at verses 6 through 7. Leemos los versículos 6 y 7. Zacarías 2, versos 6 y 7. Dice, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Notice God is calling his people to come out of Babylon. Noten que Dios le está haciendo un llamado a su pueblo a salir ¿de dónde? De Babilonia. But go down, brothers and sisters, to verse 10. Leamos el versículo 10 de ese mismo capítulo 2 de Zacarías. Verse 10 through 11. Versículos 10 y 11 nos dicen, canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti. ¿Ha dicho quién? Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Notice the coming out of Babylon Noten que la salida de Babilonia is the establish of the sanctuary service es el establecimiento del servicio del santuario and the establishment of God dwelling in his people. y el establecimiento de Dios morando en medio de su pueblo. The sanctuary service El servicio del santuario, mis queridos hermanos, was to illustrate era para ilustrar that God's presence, que la presencia de Dios, as it was in the sanctuary, como sucedía en el tabernáculo en el antiguo Israel, it was to dwell in every heart of the believer. era para morar en el corazón de cada creyente, Because God could not dwell with Babylon. porque Dios no puede morar con Babilonia. Por eso es que hay que salir de Babilonia. As we look at this, Al ver estos pasajes bíblicos, the coming out of Babylon el salir de Babilonia, por ejemplo, is the establishment of the sanctuary service, el establecimiento del servicio del santuario, and it is also the establishment of Christ being within the believer. y también el establecimiento de la experiencia de estar Cristo en medio de cada creyente o en el corazón de cada creyente. And brothers and sisters, if you don't have to read it, but if you go to Zechariah chapter 3, Hermano, no tenemos que leerlo, pero si vemos Zacarías capítulo 3, we see the scene vemos la escena of investigative judgment. del juicio investigador. Lo hemos leído muchas veces. So brothers and sisters, the coming out of Babylon Hermanos y hermanas, noten bien, la salida de Babilonia is the establishment of the sanctuary service. es el establecimiento de el servicio del santuario. Notice the coming out of Babylon Noten que la salida de Babilonia is the reading of the law of God. es la lectura de la ley de Dios. ¿Es qué cosa, hermanos?
La lectura de la ley de Dios. I'm not going to read it, but you can read it in Nehemiah chapter 8, verses 1 through 8. No lo vamos a leer, pero usted lo puede leer en Nehemías capítulo 8, versículo del 1 al 8. Cuando el pueblo de Israel llegó allí a Jerusalén y ya la edificación había sido concluida, se leyó la ley moral de Dios al pueblo una vez más. So let's identify three things. Identifiquemos tres cosas, mis queridos hermanos. The coming out of Babylon En la salida de Babilonia is the establishment of the sanctuary service. es el establecimiento del servicio del santuario. It is also the establishment of the presence of God being within each of his people. Es también el establecimiento de la presencia de Dios, estar morando en medio de su pueblo, de cada individuo. And it is also the revelation of the law of God. Y también es la revelación de la ley moral de Dios. But can we find this in other places in Scripture? Pero ¿podemos encontrar esto en otros lugares de la Escritura? Yes. ¿Sí o no? Sí. Let's go to the Bible again. Vayamos nuevamente a la palabra del Señor. Let's go to the Bible. Genesis chapter 15. A Génesis capítulo 15. Genesis chapter 15. Génesis capítulo 15, mis queridos hermanos. Genesis chapter 15, verses 13 through 14. Génesis 15, vamos a leer los versículos 13 y 14. Abramos la escritura, mis queridos hermanos, para que Dios nos hable a través de ella. Génesis 15, versículos 13 y 14. Dice el Señor en su palabra: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. How many years was Israel in Egyptian bondage? ¿Cuánto tiempo estuvo Israel en cautividad egipcia? ¿Cuánto? 400 years. 400 años. Was there a prophecy given before they went into Egyptian bondage? ¿Había una profecía dada antes de que ellos entraran al cautiverio egipcio, sí o no? Did they come out of Egypt at the end of the 400 years? ¿Salieron ellos de Egipto al final de los 400 años? ¿Sí o no? How do we know? ¿Cómo lo sabemos? Yeah, they said the Bible says it. That's true. Lo dice la palabra del Señor, es correcto. But let's go to Exodus chapter 12. Vayamos a Éxodo capítulo 12. Exodus chapter 12. Éxodo 12. Again, the pattern. Nuevamente vemos el cuadro, mis queridos hermanos. But as you're turning the pattern, we see that Israel came out of Babylon at the end of the 70 years. El modelo, hermano, ¿estamos viendo el modelo? Israel salió de Babilonia después de 70 años de cautiverio. We see that Israel came out of Egypt, the bondage of Egypt, at the end of 400 years. Vemos que el Israel antiguo, en los tiempos de Moisés, salieron de Egipto, de la cautividad egipcia, al final de los 400 años de cautiverio. After this, we still have one third link to this pattern. Y vemos un eslabón, el eslabón número 3 de este cuadro profético. Go to Exodus chapter 12, Vayamos a Éxodo capítulo 12 and we want to look, brothers and sisters, y vamos a ver, mis queridos hermanos, we want to look at verse, let me see here. I'm looking at what I have here. Let's look at verses 40 through 41. leeremos los versículos 40 y 41 de Éxodo capítulo 12. Éxodo 12, 40 y 41. Dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. ¿Cuántos? 430. Ajá. Versículo 41. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Now, let's stop there. Someone will say, well, Joel, that's 430 years. Hagamos una pausa ahí. Usted estará diciendo, bueno, pero aquí habla de un cómputo de 430 años, hermano Joel.
That's not the end of the 400 years. No fue al final de los 400 años como se le había dicho a Abraham. Where did the 30 years come into be? Y entonces, ¿de dónde salieron esos 30 años adicionales? The problem is not with God. El problema no es con Dios, mis hermanos. The problem was unbelief on the children of Israel. El problema era la incredulidad de los hijos de Israel. See, they delayed the release of their Egyptian bondage. Ellos atrasaron, mis queridos hermanos, que fuesen liberados de la cautividad egipcia. If they had believed what Moses had told them, they could have walked out of Egypt just like that. Si ellos hubiesen creído fielmente a lo que Moisés les había dicho, ellos hubiesen salido inmediatamente de Egipto. The problem is not what God is, the problem is they didn't have faith. El problema no era con lo que Dios había dicho. El problema era que ellos no tuvieron fe en la palabra del Señor. Go to verse 51. Vayamos al versículo 51, same chapter. Éxodo 12, 51. El último versículo del capítulo 12. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Notice the Bible says God brought them on what? Dios dice la Biblia que Dios los sacó The same day. el mismo día, mis hermanos. Así lo dice, ¿verdad? Who said it? On that very day, as that brother said. En ese mismo día. La versión en inglés es un poco diferente a la versión en español. God's word does not return to him void. Así que ya saben, hermano, la palabra de Dios no regresa a él vacía o anulada. You can trust the word. Tenemos que confiar en su palabra. When the word says he will keep you from falling, trust the word. Hermanos, cuando la palabra de Dios dice que él lo guardará a usted sin caída, confíe en la palabra del Señor. Don't worry about what theologians say about the word of God. Trust the word. No se preocupe por lo que digan los teólogos eruditos modernos acerca de lo que dice la palabra de Dios. Preocúpese por confiar en la palabra de Dios. Remember, the word brought the worlds into existence. Hermanos, recuerden que la palabra de Dios trajo a la existencia este mundo. Are you going to trust the word of man, or are you going to trust something that is eternal? Hermano, ¿usted va a confiar en la palabra de un hombre o va a confiar en la palabra que es eterna y para siempre? So notice they came out on the self same day. Así que salieron en ese mismo día, dice la Escritura, Exodus chapter 20, Éxodo capítulo 20, God gives the law. Dios le da, ¿qué después de la salida? ¿Qué les dio? La ley. The coming out of Egypt El salir de Egipto, mis hermanos, is where God can give the people his law. es cuando Dios está dispuesto a darle a su pueblo su ley. Go to Exodus chapter 25. Vayamos a Éxodo capítulo 25. Let's look at verses 8 through 9. Leamos los versículos 8 y 9. Éxodo 25, 8 y 9. ¿Están conmigo, hermanos? Y harán un santuario para mí. ¿Quién está hablando ahí, hermanos? Jehová. Y habitaré en medio de ellos, versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. What did God says? Let them make me what? ¿Qué dice Dios? Hacedme para mí, ¿qué? A sanctuary that I may what? Un santuario para yo, ¿qué? Habitar. The establishment of the sanctuary El establecimiento del santuario. is the establishment of Christ dwelling in every of his people. El establecimiento del santuario es el establecimiento de Cristo morando en el corazón de cada uno de los miembros de su pueblo. No decimos amén, hermano. That was the truth that God wanted the people of Israel to understand. Esa era la verdad que Dios deseaba y que el pueblo de Israel entendiera, hermanos. Not that the law of God should be kept away in the ark of the covenant in the most holy place. No era que la ley de Dios tenía que ser guardada en un lugar específico en el arca del pacto, por ejemplo. But that the presence of God would bring the law of God in the mind of every one of the believers. Sino que la presencia de Dios iba a sacar la ley de allí, de esa arca del pacto, y la iba a colocar en la mente de cada creyente, de cada miembro del pueblo de Dios.
That was the purpose of the sanctuary. Ese era el propósito del santuario, mis hermanos. That was the purpose of the Day of Atonement. Ese era el propósito del día de la expiación, To restore the law fully in the people of Israel. de restaurar completamente la ley de Dios en la mente del pueblo de Israel. You cannot understand the law while you were in Egyptian bondage. Ustedes o yo no podemos entender el carácter de la ley de Dios You cannot- mientras nos encontremos en la esclavitud de Egipto. You cannot hear the voice of God while you're in Babylonian captivity. Usted no puede escuchar la voz de Dios mientras se encuentre en la cautividad babilónica. So God called his people from Egypt and from Babylon so that he may be connected closely with his people more than ever before. Así que Dios tuvo que sacar a su pueblo de Egipto y de Babilonia para él poder conectarse directamente con ellos más que en otra ocasión. The sanctuary El santuario, mis hermanos, teaches us nos muestra, nos enseña how close Jesus wants to be to each one of us. cuán cerca Cristo desea estar con cada uno de nosotros. So we see that God wanted to dwell among his people. Así que vemos que Dios deseaba morar en medio de su pueblo. That was the purpose of the sanctuary. Ese era el propósito del santuario, mis hermanos. Now we saw the two patterns in prophecy. Vimos estos dos modelos en profecía bíblica. We saw the Babylonian captivity. Vimos la cautividad babilónica, We saw the Egyptian captivity. vimos la cautividad egipcia Now we're going to see the last link. y vamos a ver ahora a continuación el último eslabón. Remember what the Bible says. Recuerde lo que dice la palabra del Señor, mis hermanos. Out of 2 or 3 witnesses, De 2 o 3 testigos the word is established. es establecida la palabra. ¿De cuántos testigos? 2 o 3 testigos se establece la palabra. Let's look at the third witness. Entonces vamos a ver ahora el tercer testigo. The Bible in Daniel chapter 8. En la palabra en Daniel capítulo 8. Daniel chapter 8, brothers and sisters. Hermanos y hermanas, Daniel capítulo 8, por favor. Daniel chapter 8, again, a prophecy is given to God's people. Una vez más, la profecía es dada al pueblo de Dios. Daniel chapter 8, again, verses 13 through 14. Versículos 13 y 14. Dice Daniel capítulo 8, es importantísimo que no perdamos nuestra concentración porque el Espíritu de Dios quiere hablarnos a nosotros en esta mañana, hermano, a través de su palabra. Daniel 8:13 nos dice, entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Si ustedes notaron, yo no leí la palabra sacrificio porque esa palabra no aparece en el original hebreo. Versículo 14 dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Gloria al Señor. The prophecy was given La profecía fue dada that God's people que el pueblo de Dios would be in Babylonian captivity. estaría en el cautiverio babilónico una vez más. I'm going to show you something in a minute. Déjenme mostrarles algo en un minuto. Luther called the Dark Ages El Lutero llamó al periodo de la Edad Media o la Edad Oscura the 1260-year captivity la cautividad de los 1260 años as the Babylonian captivity of the church. como la cautividad babilónica de la iglesia, así la llamó Lutero. Luther wrote the book, Lutero escribió el libro The Babylonian Captivity of the Church. en la cautividad babilónica de la iglesia. Brothers and sisters, do you think that's by coincidence? or ¿Ustedes that's creen que eso era una providence? coincidencia, mis queridos hermanos? ¿Ah? ¿Sí o no? No. God's people were in spiritual Babylonian captivity. El pueblo de Dios se encontraba durante ese periodo profético que nosotros conocemos como los 1260 años de Daniel 7:25. El pueblo de Dios se encontraba en la Babilonia espiritual, cautivos. At the end of the 2300 years, Al final de los 2300 tardes y mañanas,
God's people el pueblo de Dios, would come out of spiritual Babel. el pueblo de Dios saldría una vez más de la Babilonia espiritual. And we'll see in a minute what will happen. Y vemos en un minuto lo que sucedería. Now let me ask you a question. Déjeme hacerle una pregunta. How many people you think left Babylon under Cyrus? ¿Cuántas personas creen ustedes que salieron de Babilonia bajo el decreto de Ciro? Just take a wild guess. Solamente lance una respuesta así al azar. 1 million is a large number. No, that's not 100,000. 100,000 dice ella. 600, no. It's 600 no, tampoco. 10,000 por ahí. 10,000. Up than 10,000. Más de 10,000. Up than A 20. million and a half. No, not a million. That's No, below. se fue muy alto, hermano Alberto. 30,000. higher. Un poquito más abajo. Who said it? Who said 50? Oh, she got it. 50,000. 50,000 hermanos. Salieron de la cautividad de Babilonia con el edicto de Ciro. ¿Cuántos? 50,000. Now, brothers and sisters, let's look at something. Déjenme decirles algo, mis queridos hermanos. Go to Ezra chapter 2. Vayamos a Esdras capítulo 2. I want to show you something here. You didn't know you were going to get a Bible study, huh? Ustedes no sabían que iban a tener un juego bíblico en esta hora. Esdras capítulo 2. Esdras está después de Segunda de Crónicas. Capítulo 2. Okay, Ezra. Chapter 2. Yeah, I'm trying to find it After myself. Second Chronicles. Yeah. Yeah. All right, Ezra chapter 2. Esdras capítulo 2. And let's go to verse 64. Y leamos el versículo 64. Es largo el capítulo. Esdras capítulo 2, versículo 64. All right, let's look at verse 64 Leamos el versículo 64, hermanos. and verse 65. Go ahead, read it, brother. Y el versículo 65. Esos dos textos vamos a leer del capítulo 2 de Esdras. Dice: toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360. ¿Cuántos? 42,360. Sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras. Now, brothers and sisters, do the math. What is that number out of those people? Hermano, hagan la matemática. ¿Cuál es el total en ese número? Do the math. So we see here Hagan la matemática. 42,000. 42,360. 303 score. A score is 20. Ajá. Ujú. So that's 360, I believe. Yes. What you have, brother? 49, okay. Then verse 65, add those in there. Y añade los del versículo 65. What you Uh-huh. got? Okay, 49,897 Flavio has. El hermano Flavio tiene un número de 49,897 en total. So that's roughly what, 50,000? O sea, ese es un acercamiento a qué número? 50,000, ¿verdad? Casi 50,000 en otras palabras. Go ahead, read that, brother. Ok, Great controversy. That underlined one. ok. Noten lo que dice el conflicto de los siglos. Estoy citando la página 376 en inglés. Dice, en el verano de 1844. ¿En qué época? En el verano de 1854, cerca de 50,000 salieron de las iglesias. ¿Cuántos, hermanos? No dice 50,000, cerca de 50,000 salieron de las iglesias. Flavio got 49,000. Ellen White said 50,000 left the churches. Así que la hermana White también habla de cerca de 50,000
Como dice la escritura, lo que dijo el hermano Flavio, 49,000, cerca de los 50. Now let me ask you a question. Is that by coincidence or providence? ¿Eso es por coincidencia o por providencia? ¿Qué ustedes creen? Providence. See how exact God is? Saben que Dios es exacto, hermano, es matemático. You could trust God's word. Por eso podemos confiar en la palabra del Señor. So we saw at the end of the 2,300 days Vemos que al final de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, that God's people que el pueblo de Dios would come out of spiritual Babylon. saldría de la Babilonia espiritual, As Luther said, the Babylonian captivity of the church como lo dijo Martín Lutero, en la cautividad babilónica de la iglesia. Let's go to Revelation chapter 10. Vayamos a Apocalipsis capítulo 10. Revelation chapter 10. Apocalipsis capítulo 10. Let's look at verses 6 through 7. Y leeremos los versículos 6 y 7 de Apocalipsis 10. Dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Now, what time is John talking about? ¿Qué tiempo está hablando el profeta Juan allí en estos textos que estamos leyendo? What time should be no longer? ¿Qué tiempo ya no sería más, hermanos? ¿Cuál tiempo? Ah, hermanos, the time of the 2300 years prophecy. That's right, the prophetic time. El tiempo profético. Notice verse 7. Noten lo que dice el versículo 7 que leímos. The Bible says, La Biblia dice, in the days of the voice of the seventh angel, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, he shall begin to sound. cuando comience a tocar, The mystery of God should be finished. cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumirá. But what's the mystery of God? ¿Y cuál es el misterio de Dios, mis queridos hermanos? Colossians chapter 1. Colosenses capítulo 1. Colossians chapter 1. Let's look at it, brothers and sisters. Leámoslo ahí brevemente, hermanos y hermanas. Colosenses 1. Porque Colossians dice que al chapter final de ese periodo profético se iba a consumir el tiempo o el misterio de Dios. 1. Colossians chapter 1. Let's look at verses 26 through 27. Versículos 26 y 27 de Colosenses 1 nos dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. The mystery of God. El misterio de Dios, hermanos, ¿cuál es? At the end of the 2,300 days Al final de las 2300 tardes y mañanas, would be the message. sería el mensaje, Christ in you, the hope of glory. hermano, Cristo en usted, la esperanza de gloria. That would be the final result of the final atonement through Jesus. Sería el resultado final de la intercesión final de Cristo en favor de su pueblo. But we're not finished there. Go to Revelation chapter 11. Pero no hemos terminado. Apocalipsis capítulo 11. Revelation chapter 11. Apocalipsis 11, ¿qué nos dice? Revelation chapter 11 verse 19. Y leeremos el versículo 19. ¿Qué nos dice? Y el templo de Dios fue abierto ¿dónde? En el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. What the Bible says the temple of God is what? El templo de Dios, dice la Biblia, que está ¿dónde? It's in heaven. It's in heaven, and what happened? What does it say? It says the temple of God was open. El templo de Dios fue abierto, dice la Escritura. Notice the Bible says, and it was seen in his temple. Y fue vista en su templo, ¿qué, hermanos? The ark of his what? ¿El arca de qué? De su pacto. Of his covenant. In the ark of the covenant.
En el arca del pacto, hermanos, is the law of God. estaba, ¿qué cosa? O está la ley de Dios. Now, we established something already. Ya nosotros habíamos establecido algo acerca de eso, ¿se recuerdan? We're almost finished with this link, but we have established that the coming out of Babylon Ya vamos a terminar con este eslabón, pero habíamos establecido que la salida de Babilonia was the establishment of the sanctuary service. era el establecimiento del servicio del santuario, It was the establishment that God wanted to dwell in his people, que era el establecimiento de que Dios quiere morar en medio de su pueblo, and it was the establishment of the law of God. y era el establecimiento de la ley de Dios. We saw that the coming out of Egypt Vimos que la salida de Egipto was the giving of the law of God to the children of Israel, era que se le dio después de eso la ley de Dios al pueblo de Israel. and it was the building of the sanctuary Se habló de la construcción del santuario, del tabernáculo, that God may dwell in his people. para que Dios pudiera morar en medio de su pueblo. At the end of the 2300 years, Al final de las 2300 tardes y mañanas, we saw that Jesus entered into the most holy place vemos que Cristo entra al lugar santísimo del santuario celestial that he may dwell in his people Para- just before he comes. para que Él pueda morar en medio de su pueblo antes de que Él regrese por segunda vez. And then we saw that the law of God was revealed in the most holy place. Y vemos también a través de estos textos que la ley de Dios es revelada o es mostrada o se ve en el lugar santísimo del santuario celestial. You know the 2300 days is correct because of the pattern in the Bible. Así que podemos estar seguros que la profecía de las 2300 tardes y mañanas es correcta por el modelo profético que hemos estudiado en esta hora. At the end of the 2300 days, Al final de las 2300 tardes y mañanas, the Bible says there would be a message. la Biblia dice que habría un mensaje. Let's go to Revelation 14:6. Vayamos a Apocalipsis 14:6. Revelation 14:6 again, brothers and sisters. Apocalipsis 14:6 nos dice una vez más. We're going to come to a close. Ya vamos a ir terminando. Go ahead, John. Revelation 14:6 through 7. Apocalipsis 14:6 y 7 nos dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Notice the Bible tells you that at the end of the 2300 days, the three angels' messages would announce God having a people giving glory to him. Hermanos, noten que al final de las 2300 tardes y mañanas, Dios a través de un mensaje mundial iba a anunciar al mundo de que Dios quería morar en medio de su pueblo una vez más. In Leviticus chapter 16, En Levítico capítulo 16, the Day of Atonement, en el día de la expiación, God said, I will make you clean from all your sins. Dios dice: yo ese día te haré limpio de todos tus pecados. What date did the Day of Atonement start? ¿Qué día comenzó el día o en qué día comenzaba el día del juicio? O el día de la expiación. At the end of the 2300 days. Al final de los 2300 tardes y mañanas, ¿qué día comenzó esa obra? October 22, 1844. Octubre 22, 1844. Now we have established something, but I'm going to show you one more link and then we'll close out. Hemos establecido muchas cosas, pero vamos a ver un último eslabón para terminar. We have already saw that Israel came out of Egyptian bondage. Ya vimos que Egipto salió de la cautividad egipcia. We saw that Israel came out of Babylonian bondage. Vimos también que Israel sale de la cautividad babilónica. We saw that spiritual Israel came out of spiritual Babylonian. Vimos que el Israel espiritual en el tiempo del fin sale de esa Babilonia espiritual. But we're not finished yet. Pero no hemos terminado. One more link. Un último eslabón. Revelation chapter 18. Apocalipsis capítulo 18. Revelation chapter 18. Apocalipsis 18. Notice the Bible tells us in verse 4. Let's look at verses 1. Verse 1 through 2. Versículo 1 y 2 de Apocalipsis 18 nos dice: después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia,
y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 4 leemos: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Revelation 18 Apocalipsis capítulo 18. says the earth is filled with God's glory. Que la tierra fue alumbrada con la gloria de Dios, lo dice el versículo 1. The Bible tells us that the glory of God in Exodus chapter 33 and 34 is God's character. La Biblia nos dice que la gloria de Dios en Éxodo capítulo 33 y Éxodo capítulo 34 representa el carácter de Dios. The call to come out of Babylon El llamado a salir de Babilonia is that God's people may be filled with the character of Jesus, es para que el pueblo de Dios sea lleno con el carácter de Cristo, and that they will be enabled to keep the law of God through the power of Christ. para que les pueda dar el poder para guardar la ley de Dios a través de Cristo morando en ellos. And this message Este mensaje, mis hermanos, is just given ha sido dado, just before Jesus closes the final work of atonement. o sea que será dado antes de que Cristo termine su obra final del juicio investigador en el cielo. Don't you see the complete picture, brothers? ¿Ven ustedes ahora el cuadro completo, mis queridos hermanos y hermanas? It's clear. Está claro, mis queridos hermanos. The Bible is clear in how it presents the truth of the sanctuary. La Biblia es clara de cómo presenta la verdad acerca del santuario. The coming out of Babylon En la salida de Babilonia is to establish the law es para establecer la ley de Dios through the presence of Jesus within the believer. a través de la presencia de Dios morando en el creyente. That was the purpose. Ese era el propósito, mis hermanos. With that, let's kneel for prayer. Con eso en mente vamos a ir de rodillas para orar. Our dear Heavenly Father, Nuestro querido Padre Celestial, we thank you that the word is sure. le damos las gracias porque la palabra de Dios es segura. We thank you that the 2,300 days. Le damos las gracias porque los 2300 tardes y mañanas. We thank you that 1844. Le damos las gracias porque 1844. All that is validated because God has given us examples before it. Porque todo eso fue validado gracias a los ejemplos que Dios nos dio anterior a eso. Father, Padre Celestial, we thank you that our faith is not some guesswork. Padre, le damos las gracias porque nuestra fe no está basada en solamente conjeturas, But it is intelligently designed by you in Scripture. pero fue inteligentemente diseñada por usted en la palabra de Dios, And that your people para que así su pueblo are the final result of the pattern laid out in Scripture. sean el último resultado de ese modelo que fue colocado en la Escritura. Father, we thank you that you have called us out of Babylon. Padre, le damos las gracias porque en determinado momento usted nos llamó a salir de Babilonia, That the mystery of God may be finished in us. para que el misterio de Dios sea terminado en nosotros. Christ in each one of us. Cristo morando en cada uno de nosotros, la esperanza de gloria, That the cleansing of the sanctuary will end with us. para que la purificación del santuario celestial termine con nosotros, That God will have a people para que Dios pueda tener un pueblo that will vindicate the law of God que va a vindicar la ley de Dios. in Revelation 14:12. En Apocalipsis capítulo 14 versículo 12. Father, we thank you for these truths that you have given us. Padre, le damos las gracias por estas maravillosas verdades que usted nos ha dado, That produces the character of God before the world and unformed worlds. que produce el carácter de Dios ante el mundo y ante el mundo no caído. Be with us as we partake of the physical food. Padre, sea con nosotros al participar del alimento físico. For we ask it all in the name of Jesus we pray. Pedimos una bendición por él y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.